Subtítulo: El señor Felicien. Era un hombre rico, instruido, poeta espiritual, de buen carácter, servicial, ameno y de mucha honradez. Falsas especulaciones habían comprometido su fortuna. No permitiéndole su edad restablecerla, se dio al desaliento y se suicidó en diciembre de 1864, ahorcándose en su alcoba. No era ni materialista ni ateo, sino un hombre de un talante un poco ligero, que se ocupaba muy poco de la vida futura. Habiéndole conocido íntimamente, y teniendo simpatía por su persona, le evocamos 4 meses después de su muerte. Evocación. Respuesta. Echo de menos la tierra. Tuve en ella decepciones, pero menores que aquí. Soñaba maravillas y estoy muy lejos de la idealidad real que tenía. El mundo de los espíritus es una confusión, y para hacerlo soportable, sería necesario escoger mucho. No quiero volver más a él. ¿Qué ejemplos de costumbres espiritistas se podrían hacer aquí? Balzac debiera continuar su tarea, que sería ruda. Pero no le he visto. ¿Dónde se encuentran, pues, estos grandes espíritus que tanto azotaron los vicios de la humanidad? Deberían, como yo, permanecer aquí algún tiempo, antes de ir a las regiones más elevadas. Es un pandemonium curioso que me gusta observar y me quedo en él. Aunque el espíritu declara que se encuentra en una sociedad de mucha mezcla, y por consecuencia de espíritus inferiores, nos sorprendió su lenguaje en razón a su género de muerte, a la cual no hacía ninguna ilusión, aunque por otra parte se veía el reflejo de su carácter. Esto nos dejaba algunas dudas sobre su identidad. Pregunta: ¿queréis referirnos, os lo suplico, cómo habéis muerto? Respuesta: ¿cómo he muerto? Por la muerte que he elegido, ella me ha gustado. He meditado bastante tiempo sobre la que debía elegir para librarme de la vida. Y a fe mía confieso que no he ganado gran cosa, si se exceptúa que me he librado de mis cuidados materiales, mas para encontrar los más graves, más penosos en mi situación de espíritu, cuyo fin no preveo. Al guía del medium, pregunta: ¿es verdaderamente el espíritu de M. Felicien quien ha contestado? Este lenguaje casi indiferente nos sorprende en un suicida. Respuesta: sí, pero por un sentimiento perdonable en su situación y que comprenderéis, no quería revelar su género de muerte al medium. Por esto mismo, buscando rodeos, concluyó por confesarlo obligado por vuestra pregunta directa, por lo que se halla muy afectado. Sufre mucho por haberse dado la muerte, y aparta tanto como puede todo lo que le recuerda ese fin funesto. Al espíritu, pregunta: vuestra muerte me afectó tanto más cuanto que preveía las tristes consecuencias para vos, y en razón, sobre todo, de la estimación y cariño que os teníamos. Personalmente, no he olvidado cuán bueno y servicial habéis sido para mí. Tendría la mayor felicidad en acreditaros mi reconocimiento, si puede haber algo que os sea útil. Respuesta: sin embargo, no podía evitar de otro modo lo embarazoso de mi situación material. Ahora solo tengo necesidad de oraciones. Orad, sobre todo, para que se me libre de los horribles compañeros que me rodean, que me atormentan con sus risas, sus gritos y sus burlas infernales. Me llaman cobarde y tienen razón. Cobardía es dejar la vida. Ya veis, van 4 veces que sucumbo a esta prueba. Sin embargo, mucho me había prometido no flaquear. Fatalidad. Orad. ¿Qué suplicio es el mío? Soy muy desgraciado. Haréis más por mí rogando que no he hecho por vos cuando estaba en la tierra, pero la prueba a la cual he faltado tan a menudo, se presenta ante mí con rasgos indelebles. Es preciso que la sufra nuevamente en un tiempo dado. ¿Tendré bastante fuerza? Tantas veces volver a empezar la vida. Luchar tanto tiempo y verme arrastrado por los acontecimientos a sucumbir a mi pesar, es desesperante, incluso aquí. Para esto tengo necesidad de fuerza. La oración la da, se dice, orad por mí, también yo quiero orar. Anotación. Este caso particular de suicidio, aunque ejecutado en circunstancias muy vulgares, se presenta,
No obstante, bajo una fase especial. Nos muestra un espíritu que ha sucumbido muchas veces a esta prueba, que se renueva en cada existencia, y se renovará mientras no tenga la fuerza de resistirla a ella. Es la confirmación, el principio de que cuando el objeto de mejorar, para el cual nos hemos encarnado, no se alcanza, hemos sufrido sin provecho. ¿Por qué debemos volver a empezar hasta que salgamos victoriosos de la lucha? Fin de la anotación. Al Espíritu del Señor Felicien, os suplico que escuchéis lo que voy a exponeros, y tened a bien meditar mis palabras. Lo que llamáis fatalidad no es otro hecho que vuestra propia debilidad, porque no hay fatalidad. De no ser así, el hombre no sería responsable de sus actos. El hombre es siempre libre, y este es su más bello privilegio. Dios no ha querido hacer de él una máquina que obrase y obedeciese a ciegas. Si esta libertad le hace falible, le hace también perfectible, y solo por la perfección llega a la dicha suprema. Su orgullo le conduce a acusar al destino de sus desgracias en la tierra, cuando lo más a menudo son efecto de su incuria. Vos sois de esto un ejemplo patente. En vuestra última existencia teníais todo lo que era preciso para ser feliz según el mundo: ingenio, talento, fortuna, consideración merecida. No teníais vicios ruinosos, y sí cualidades estimables. ¿Cómo fue que vuestra situación se encontrara tan radicalmente comprometida? Únicamente por vuestra imprevisión. Convenid en que si hubieseis obrado con más prudencia, si hubieseis sabido contentaros con la buena parte que teníais, en lugar de querer aumentarla sin necesidad, no habríais arruinado. No hubo, pues, fatalidad, puesto que podíais evitar lo que ha acontecido. Vuestra prueba consistía en un encadenamiento de circunstancias que debían daros, no la necesidad, sino la tentación del suicidio. Desgraciadamente para vos, a pesar de vuestro talento y vuestra instrucción, no habéis sabido dominar estas circunstancias y pagáis la pena de vuestra debilidad. Esta prueba, como lo presentís con razón, debe renovarse todavía. En vuestra próxima existencia estaréis expuesto a acontecimientos que provocarán de nuevo el pensamiento del suicidio, y lo mismo será hasta que hayáis triunfado. Lejos de acusar a la suerte de lo que es vuestra propia obra, admirad la bondad de Dios, que en lugar de condenaros irremisiblemente por vuestra falta primera, os ofrece sin cesar los medios de repararla. Sufriréis, pues, no eternamente, sino tanto tiempo como tardéis en reparar. De vos depende el tomar en el estado de espíritu resoluciones tan enérgicas, que expreséis a Dios un arrepentimiento sincero, que solicitéis con gran insistencia el apoyo de los buenos espíritus y llegaréis a la tierra escudado contra todas las tentaciones. Una vez obtenida vuestra victoria, marcharéis en la vía de la felicidad con tanta más rapidez cuanto vuestro adelanto es ya muy grande bajo otros aspectos. Falta, sin embargo, que deis un paso más. Nosotros os ayudaremos con nuestras oraciones, pero éstas serían impotentes si no nos secundaseis con vuestros esfuerzos. Respuesta. Gracias. Oh, gracias por vuestras buenas exhortaciones. Tenía mucha necesidad de las mismas, porque soy más desgraciado de lo que quería dar a entender. Voy a ponerlas en práctica, os lo aseguro, y a prepararme para mi próxima encarnación, en la que haré de modo que no sucumba. Deseo salir pronto de este grosero centro donde estoy relegado. Felicien. Subtítulo: Anthony Bell. Contador en un banco del Canadá, se suicidó el 28 de febrero de 1865. Uno de nuestros corresponsales, médico y farmacéutico en la misma ciudad, nos ha dado sobre dicho Bell las noticias siguientes. Conocía a Bell desde más de 20 años. Era un hombre inofensivo y padre de una numerosa familia. Hace algún tiempo se imaginó que había comprado un veneno en mi casa, y que se había servido de él envenenando a alguno. Muchas veces vino a suplicarme le dijese en qué época se lo había vendido, y se entregaba entonces a delirios terribles. Perdía el sueño, se acusaba y se golpeaba el pecho. Su familia estaba en una ansiedad continua, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana en que iba al banco,
donde llevaba sus libros de una manera muy regular, sin cometer jamás un solo error. Acostumbraba a declarar que un ser que sentía en él le hacía llevar su contabilidad con orden y regularidad. En el momento en que parecía estar convencido de lo absurdo de sus pensamientos, exclamaba: «No, no, me queréis engañar. Yo me acuerdo. Es verdad. Antonio Bell fue evocado en París, el 17 de abril de 1865, a petición de su amigo». 1. Evocación. Respuesta. ¿Qué queréis de mí? ¿Hacerme sufrir un interrogatorio? Es inútil, lo confesaré todo. 2. Está lejos de nuestro pensamiento querer atormentaros con indiscretas preguntas. Deseamos solamente saber cuál es vuestra situación en el mundo en que estáis, y si podemos seros útiles. Respuesta. A. Si lo pudieseis, os lo agradecería infinitamente. Tengo horror por mi crimen, y soy muy desgraciado. 3. Nuestras oraciones endulzarán vuestras penas, así lo esperamos. Por otra parte, parece que estáis en buenas condiciones, el arrepentimiento está en vos, y este es ya un principio de rehabilitación. Dios, que es infinitamente misericordioso, tiene siempre piedad del pecador arrepentido. Orad con nosotros. Se pronunció la oración por los suicidas que se encuentra en el Evangelio según el Espiritismo. Pregunta. ¿Quisierais manifestarnos ahora de qué crimen os reconocéis culpable? Esa confesión, hecha con humildad, se os tomará en cuenta. Respuesta. Dejad que os dé primero las gracias por la esperanza que acabáis de hacer nacer en mi corazón. ¡Ay de mí! Hace ya mucho tiempo que vivía en una ciudad, cuyas murallas bañaba el mar del mediodía. Amaba a una hermosa joven que correspondía a mi amor, pero yo era pobre y fui rechazado por su familia. Ella me anunció que iba a casarse con el hijo de un negociante cuyo comercio se extendía más allá de los dos mares, y fui despedido. Loco de dolor, resolví quitarme la vida después de haber satisfecho mi venganza asesinando a mi aborrecido rival. Sin embargo, los medios violentos me repugnaban. Temblaba a la idea de este crimen, pero mis celos me dominaron. La víspera del día en que mi amada debía ser suya, murió envenenado por mis manos, encontrando este medio más fácil. Así se explican aquellas reminiscencias del pasado. Sí, yo he vivido ya, y es preciso que vuelva a vivir todavía. Oh, Dios mío, tened piedad de mi debilidad y de mis lágrimas. 4. Deploramos esta desgracia que han retardado vuestro adelanto y os compadecemos sinceramente, pero, puesto que os arrepentís, Dios tendrá piedad. Os suplico que refiráis si pusisteis en ejecución vuestro proyecto de suicidio. Respuesta. No, confieso con vergüenza que la esperanza vino a mi corazón. Quería gozar del precio de mi crimen, pero mis remordimientos me hicieron traición. Expié en el último suplicio este momento de extravío, fui ahorcado. 5. ¿Teníais conciencia de esta mala acción en vuestra última existencia? Respuesta. En los últimos años de mi vida solamente, y he aquí cómo. Era bueno por naturaleza. Después de haber estado sometido, como todos los espíritus homicidas, al tormento de la vista continua de mi víctima que me perseguía como un vivo remordimiento, me libré de ella muchos años después por mis oraciones y mi arrepentimiento. Volví a empezar otra vez la vida última, y la atravesé pacífico y tímido. Tenía en mí una vaga intuición de mi debilidad innata y de mi falta anterior, de la cual había conservado el recuerdo latente. Pero un espíritu obsesor y vengativo, que no es otro sino el padre de mi víctima, no tuvo gran trabajo en apoderarse de mí, y en hacer revivir en mi corazón, como en un espejo mágico, los recuerdos del pasado. Influido sucesivamente por él y por el guía que me protegía, unas veces era el envenenador y otras el padre de familia que ganaba el pan de sus hijos con su trabajo. Fascinado por este demonio obsesor, me empujó al suicidio. Soy muy culpable, es verdad, pero menos, sin embargo, que si yo mismo lo hubiese resuelto. Los suicidas de mi categoría,
que son demasiado débiles para resistir a los espíritus obsesores, son menos culpables y menos castigados que los que se quitan la vida por la sola acción de su libre albedrío. Rogad conmigo por el espíritu que me ha influido tan fatalmente, a fin de que abdique sus sentimientos de venganza, y rogad por mí a fin de que adquiera la fuerza y la energía necesarias para no faltar a la prueba de suicidio por libre voluntad, a la cual seré sometido, según me explican, en mi próxima encarnación. Al guía del medium. 6. ¿Un espíritu obsesor puede realmente empujar al suicidio? Respuesta. Seguramente, porque la obsesión, que por sí misma es un género de prueba, puede revestir todas las formas, pero esto no es una excusa. El hombre siempre tiene el libre albedrío, y en consecuencia, es libre de ceder o de resistir a las sugestiones a que está expuesto. Cuando sucumbe, es siempre por su voluntad. El espíritu tiene razón, por otra parte, cuando expresa que aquel que hace el mal por instigación de otro es menos reprensible y menos castigado que cuando lo comete por su propio impulso, pero no es inocente, porque desde el instante en que se deja apartar del camino derecho, es porque el bien no está fuertemente arraigado en él. 7. ¿Cómo es que, a pesar de la oración y del arrepentimiento que habían libertado a este espíritu del tormento que sentía por la vista de su víctima, haya sido aún perseguido por la venganza del espíritu obsesor en su última encarnación? Respuesta. El arrepentimiento, ya lo sabéis, no es más que el preliminar indispensable de la rehabilitación, pero no basta para librar al culpable de toda pena. Dios no se contenta con promesas, es necesario probar con actos la solidez de la vuelta al bien. Por esto el espíritu está sometido a nuevas pruebas que la fortifican, al mismo tiempo que le hacen adquirir un mérito más cuando sale victorioso. Es el blanco de las persecuciones de los malos espíritus, hasta que éstos le consideran bastante fuerte para resistirlas. Entonces le dejan en descanso, porque saben que sus tentativas serían inútiles. Anotación. Estos dos últimos ejemplos nos demuestran la misma prueba renovándose en cada encarnación tanto tiempo como se sucumbe en ella. Anthony Ubel nos manifiesta además el hecho, no menos instructivo, de un hombre perseguido por el recuerdo de un crimen cometido en una existencia anterior, como un remordimiento y una advertencia. Vemos por esto que todas las existencias son solidarias entre sí. La justicia y la bondad de Dios resplandecen en la facultad que deja al hombre de mejorarse gradualmente sin cerrarle jamás la puerta del rescate de sus faltas. El culpable es castigado por su misma falta, y el castigo, en lugar de ser una venganza de Dios, es el medio empleado para hacerle progresar. Fin de la anotación.